Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a orar para iniciar entonces este devocional. ¿Vale? Agradezco a cada uno de los que están siguiendo y viendo estos videos y yo espero que sea de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te alabamos y te bendecimos en este nuevo día, en esta mañana, por concedernos la bendición de iniciarlo con tu palabra, de iniciarlo con tu consejo, de iniciarlo también con una enseñanza especial a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y especialmente te damos gracias porque el tema que estamos viendo a través de estas lecciones, el tema de estas verdades sobre la oración, realmente son cosas que son muy importantes y que nos harán mucho bien a cada uno de tus hijos. Te damos entonces gracias y encomendamos este tiempo de enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, chicos, pues entonces les voy a compartir la pantalla de nuestro tema de hoy, ¿sale? Entonces ahí está. Seguimos con el tema de verdades sobre la oración. Y el día de hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la oración modelo, ¿sale? Oración modelo. Tú sabes que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos sobre cómo orar. Por eso es que le llamamos una oración modelo, porque podemos aprender sobre de ella cómo es que el Señor quiere que oremos. Bueno, pero quiero decirte también esto. En la lección de ayer, en la última lección, aprendimos algunas cosas importantes sobre la oración. Por ejemplo, aprendimos a quién debemos de orar. Aprendimos que solamente debemos orar al Dios vivo y verdadero, al Dios del cielo, al Padre Celestial, porque es el único que puede oír, escuchar, atender las oraciones. Aprendimos también que los ídolos de madera, piedra, plata, oro no pueden oír ni tampoco responder oraciones. También aprendimos sobre la historia de aquellos dos hombres que fueron a orar al templo, ¿verdad? Que era el fariseo y el cobrador de impuestos o el publicano. ¿Y cuál de esos hombres era pecador? Pues ambos lo eran, los dos lo eran. Sin embargo, solamente uno admitió que era pecador y se arrepintió ante el Señor de sus pecados y, ¿verdad? El Señor lo perdonó. La oración del fariseo no alcanzó a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque era una persona que realmente más que orar estaba hablando consigo mismo, ¿vale? Y la persona también, entendemos que la persona que no ha nacido de nuevo, ¿vale? Solamente puede hacer una clase de oración, y esa clase de oración es pedirle perdón al Señor, ¿sí? Aquellos que no han nacido todavía de nuevo, aquellos que todavía no le han pedido al Señor perdón por sus pecados, no pueden tener una vida de comunión con Dios, eh, una intimidad especial, ¿vale? Pero sí pueden hacer una oración, sí pueden hacer una, la cual sí será escuchada. Y esa es la de reconocer sus pecados, reconocer su necesidad de perdón de Dios. Entonces, esas son algunas de las cosas que aprendimos el día de ayer, en las cuales son muy importantes. Y también quiero decirte otra cosa, que por lo menos existen dos formas de aprender, ¿sale? Nosotros podemos aprender a leer y escribir si vamos a una escuela, y siempre es importante la teoría, pero también la práctica, ¿verdad? Esas son las dos formas que podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela y nos enseñan, ¿sale? Nos enseñan sobre las letras, sobre cómo se pronuncian, ¿sale? Las vocales, cómo se unen, perdón. Entonces, por un lado aprendemos la teoría y por otro lado también la práctica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere aprender a cocinar? Bueno, puede hacerlo observando a su mamá, puede hacerlo después de que la estuvo observando mucho tiempo. Bueno, podrá copiar, podrá hacer lo que ella también hizo, su mamá,
y entonces finalmente podrá realizar algún guiso. Si un niño desea ser agricultor, primero debe observar a uno, debe involucrarse, debe ayudarle y muy pronto llegará a saber perfectamente cómo ser un buen agricultor. ¿Sale? En la escuela, una niña puede estudiar libros de cocina, pero solo después de observar y ayudar aprender a hacerlo. Un niño puede estudiar en la escuela muchos libros sobre agricultura sin aprender, ¿sí? Sin aprender nunca cómo ser un buen agricultor. Solo va a aprender, ¿sale? A ser un buen agricultor hasta que se involucre en el trabajo, ¿sale? Es decir, con la tierra. Bueno, pues déjame decirte que así también es con la oración. Algunas cosas de ellas las vamos a aprender estudiando en la Biblia, ¿sí? Estudiando, extrayendo esas verdades importantes, preciosas de la Escritura. Pero también vamos a aprender sobre cómo oran otros. Así es, observar y escuchar cómo oran otros. Pero realmente vamos a aprender muchísimo más cuando ya estamos practicándolo, ¿sale? Y en nuestra lección de hoy, precisamente vamos a estudiar acerca de la oración por el método de observación. Vamos a fijar nuestra atención en una persona que llevó una vida de oración constante. También vamos a aprender sobre una oración modelo que él instituyó y que pronunció con sus labios y que nos va a ayudar cuando oremos. Cuando iniciemos sobre esto, yo les recomiendo que tengan su cuaderno listo para que vayas apuntando cada una de estas verdades, porque como te dije, es una oración modelo. Oigan, ¿no desean, nunca se les ha antojado haber estado junto al Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Nunca han deseado o han pensado qué ha de haber sido haber estado con el Señor cuando Él vino aquí a esa tierra? A mí sí me ha pasado muchas veces y a veces he pensado tanto en eso que me emociona, pero a veces también me da un poco de temor cuando yo escucho sobre a veces las equivocaciones de los discípulos y yo a veces rasco mi cabeza y digo, ay, creo que yo hubiera sido como Pedro, creo que yo hubiera sido como otros discípulos o tal vez otros que hicieron preguntas equivocadas y a veces me pasa todo eso por la mente, ¿verdad? Sin embargo, eh, todo eso lo podemos imaginar. Bueno, en esta ocasión vamos a escuchar cuidadosamente y vamos a aprender lo que el Hijo de Dios quiso decir sobre la oración. Bueno, el Señor Jesús, en primer lugar, debemos aprender que Él pasó mucho tiempo orando. Él oraba mucho, ¿sale? Él oraba mucho. Y mira, aquí hay tres figuritas. Aquí hay tres figuritas. Al comenzar su ministerio, es decir, cuando comenzó su obra, su trabajo encomendado por Dios, por el Padre Celestial, el Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, en el río Jordán. Se nos dice que Jesús estaba orando al Padre, a Dios el Padre, al ser bautizado. Si podemos ver después Lucas 3:21, las palabras que dijo en esa oración no están escritas, pero aprendemos algo muy importante. Antes de predicar un sermón o hacer un milagro, ¿sale? O hacer su servicio, el Señor Jesús oraba, ¿sí? Si alguna vez tú te preguntas, oye, ¿por qué en los devocionales, antes de que comience el devocional, por qué oramos? Porque dependemos del Señor, porque le pedimos su ayuda, porque a veces nos sentimos fuertes y queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y decimos, yo puedo, yo lo hago, yo se los digo. No, no es así. Es antes de hacer una obra para el Señor o de servirle, tenemos que orar. Dios, el Hijo de Dios, nos estaba enseñando que todo servicio a Dios debe empezar con dependencia del Padre Celestial, con su ayuda, con su favor. Es más, con su permiso. Porque a veces podemos tratar de servir al Señor y decimos, no, si el Señor me ha enviado, voy a hacer esto, aquello.
Y a veces eso no es cierto. Dios ni te ha enviado, ni tampoco te ha puesto ahí. Por eso es que tenemos que aprender a hacer las cosas con oración antes, ¿sale? Pidiendo de su ayuda, de su dirección. Pero también vamos a aprender esta otra verdad. Luego de que llegó el tiempo de que el Señor Jesús escogiera a sus 12 discípulos, esta selección era de mucha importancia. Los discípulos iban a vivir con él durante 3 años de su ministerio. A ellos se les iba a encargar la obra de Dios al final de esos 3 años. El Hijo de Dios tenía que saber cuál era la voluntad de su Padre, y se nos dice que el Señor Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, pidiéndole de su dirección. Sí, porque él iba a escoger a 12. ¿Eso dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos también allí déjenme solamente corroborar, es Lucas capítulo 6, ¿vale? Lucas capítulo 6, versículo 12. Ajá, Lucas 6, 12. Dice así: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y bueno, esta es la situación cuando él va a escoger a sus discípulos, ¿sale? Bueno, entonces aquí tenemos otra enseñanza acerca de la oración que debemos anotar en el cuaderno, ¿sale? Para conocer la voluntad de Dios, ¿sale? Esta es la enseñanza. Para que tú conozcas la voluntad de Dios, debes de pasar suficiente tiempo a solas con Dios, ¿sale? Ya van 2 lecciones. Para conocer la voluntad de Dios, debes de pasar suficiente tiempo con Dios. Si tú eres aquellos que dicen, Señor, te pido por esto, amén. Oye, como que no es muy propio eso, ¿sale? Mira, ni el Hijo de Dios, que fue y que es el ser más cercano al Padre, ni él se atrevió a hablarle así a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿quién te crees tú para entrar a la presencia de Dios y pedir así las cosas como si todos fueran tus sirvientes? No, no es así, ¿sale? Otra, vamos a estar atentos a esta otra lección. El Señor Jesús fue con 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte. Otra vez el Señor Jesús oró. Aunque era y aunque es Dios desde la eternidad, Él había escogido hacerse hombre, ¿sale? Porque como hombre dependía del Padre. Y aparte como hombre, él podía morir. Porque por eso vino a entregar su vida. Y solamente podía morir si él se hacía hombre. Le gustaba a él hablar con su Padre. En esa ocasión, mientras oró, su rostro cambió, sus ropas se hicieron blancas y resplandecientes. En el bendito cuerpo del Señor Jesucristo estaba la gloria de Dios, el Padre. Si puedes después ver 2 Corintios 5:19. Aquel día en el monte y de una manera muy especial, la gloria de Dios estaba sobre él, y la gloria que estaba dentro de él brilló al exterior. ¿Qué otra enseñanza aprendemos acerca de esto? Bueno, que nuestra vida es cambiada y la gloria del Señor, nuestro Dios, está sobre nosotros, ¿sale? Y se manifiesta, ¿sale? Se va a manifestar cuando pasamos tiempo en oración. Ahora déjame decirte, no significa que lo que te estoy diciendo es que si tú te vas a orar unas 8 horas, vas a salir así con un resplandor luminoso que sale de tu cuerpo, que te vas a volver así. No, me refiero a esto, que la obra de Dios, ¿sale? En tu vida se va a comenzar a manifestar, ¿sale? Se va a comenzar a manifestar. Muchos cristianos a veces viven de una manera triste, de una manera aburrida, de una manera chocada. Parece que siempre todo ya les choca, les molesta, y eso es un síntoma de que te hace falta mucho, mucho orar, ¿sale? Bueno, déjame también comentarte esto, que un día el Señor Jesús estaba orando y sus discípulos se dieron cuenta que ellos mismos
no oraban como debía de ser. Eso es algo muy importante, ¿sale? Ellos mismos se dieron cuenta cuando veían a Jesús orar. Ellos decían, yo no soy así, yo no oro así, yo no platico a Dios así, yo aprendí de otra manera, pero me encanta cómo Jesús, me cautiva cómo Jesús, me impacta, me atrae cómo es la vida de oración del Señor Jesús. Y entonces, ellos mismos, ¿sí? Es decir, uno de ellos, perdón, fue el que se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y antes de hacerlo, el Señor Jesús les advirtió varias cosas, que eso en algunos devocionales creo que ya se los había explicado. Él les advirtió lo siguiente. Antes de la enseñanza les dijo, miren, cuando oren, no usen vanas repeticiones, como hacen los hipócritas, que piensan que por su palabrería serán oídos. 2, orar verdaderamente es conversar con Dios, tan sencillo como un niño conversa con su padre. El mismo Hijo de Dios nos prohíbe repetir oraciones vacías y sin significado. De modo que para que tuvieran un modelo para saber cómo hablar con Dios y qué peticiones hacerle, Jesús les enseñó. Jesús les enseñó a ellos y también a nosotros. Él dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya sabes cuál es la oración, ¿verdad? A la que me refiero. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Es una oración tan corta que fácilmente podemos memorizarla. Seguramente tú la aprendiste de pequeño y decirla casi sin pensarla. Sin embargo, es una oración que nos enseña a orar. Quiero decirlo así, es una oración didáctica, ¿sale? Nos enseña a orar. No solamente, claro que tú la puedes memorizar, pero no significa que hay que memorizarla y repetirla porque si no estamos haciendo lo que el mismo Señor Jesús les advirtió en un principio. Les dijo que no es necesario tratar de hablar con Dios con repeticiones y repeticiones y repeticiones que a veces no expresan lo que queremos decir, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Que por lo menos debemos incluir 6 cosas, 6 enseñanzas en nuestras oraciones. Hay todavía más que podríamos extraer, pero al menos voy a hablar de seis cosas. La primera parte de la oración se relaciona con Dios mismo. La primera parte de la oración modelo se relaciona con Dios mismo. La verdadera oración debemos aprender que se empieza con reverencia y adoración. ¿Sale? Reverencia y adoración. Cuando el Hijo de Dios habla con su Padre que está en los cielos, debe hablarle y le habla con reverencia, honra y amor. Padre nuestro que estás en los cielos. A pesar de que no podemos verle, le hablamos con gran respeto cuando decimos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros decimos eso, estamos recordando que Dios es perfecto en santidad y por lo tanto, Él siempre hace lo correcto. Él nunca ha pecado. Debido a lo que Él es, nos dirigimos a Él con amor y respeto. Por eso es que a veces tú notas que cuando oramos decimos, vamos a inclinarnos en reverencia al Señor cuando oramos. Vamos a decirle cosas bonitas, si así quieres entenderlo, antes de pedir cualquier cosa para nuestro provecho. Pero a veces cometemos el error de que decimos, Padre Celestial, y por aquí ya estamos sacando la lista de deseos y no tenemos cuidado de a quién le estamos hablando. Otra cosa importante. Va a llegar el día cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra. El reino estará formado por todos aquellos que reconocen al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador.
cuando oramos, venga tu reino, debemos recordar nuestra responsabilidad de compartir a otros las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio. Lo que estamos pidiendo y estamos rogando aquí es, venga tu reino. Sí, un día va el Señor a regresar y va a reinar sobre todos, ¿sale? Y todos van a reconocer quién es Él, ¿sale? Pero también ese reino de Dios ya está aquí, ¿sí? Está en cada persona, en cada corazón, en cada creyente. Y cuando decimos, venga tu reino, bien importante eso, tenemos que recordar nuestra responsabilidad de compartirles a otros sobre el evangelio. También otra cosa, hay gozo en el cielo por aquellos que viven ahí, con amor hacen la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, también tenemos gran gozo. Si estamos totalmente dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, entonces tenemos que orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como la primera parte de la oración está relacionada con Dios, el resto de la oración lo está con nosotros. Oye, en el cielo, la voluntad de Dios se hace inmediatamente. Nadie opone resistencia y todos lo hacen con gusto, ¿verdad? Bueno, pues así también tenemos que aprender a obedecer al Señor aquí en la tierra. Cada vez que escuchamos su voz y aprendemos cosas de Él, ¿te imaginas cómo sería la vida aquí en la tierra si aprendiéramos a obedecerle y hacer su voluntad inmediatamente, con gozo, con prontitud, ¿sale? Diligentemente, ¿sale? Sería, yo me imagino que muy distinta, ¿sale? Bueno, también otra cosa, la oración incluye pedir por necesidades, ¿sale? Por nuestras necesidades. Dependemos de Dios, ¿sale? Que Él es nuestro amante Padre Celestial, ¿sale? Y Él nos ama de una manera especial. Y Él también cuida de todas las necesidades de nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él soluciona todas nuestras necesidades cuando pedimos específicamente por ellas, ¿sale? Después puedes leer Mateo 6:33 para aprender también sobre esto. Aún después de llegar a ser tal vez miembros de la familia de Dios, es decir, ser sus hijos, a veces hacemos cosas malas, sí, y esto tenemos que reconocerlo. Yo he escuchado, imagínate, personas que dicen que ya son hijas de Dios y que ya no vuelven a pecar. Eso no es cierto. Ahí están pecando, están de hecho diciendo una gran mentira, porque todos aquellos que ya somos hijos de Dios, ¿sí? Muchas veces pecamos y hacemos cosas que no son correctas, a veces inconsciente o a veces conscientemente. Y tenemos que reconocerla. Tenemos que confesar esos pecados y pedir perdón. Primera de Juan 1:9 nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, ¿sale? Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como Dios perdona nuestros pecados, debemos también perdonar a otros, aun aquellos que nos han ofendido gravemente. Así que nuestra oración debe de ser, y perdónanos nuestras deudas, es decir, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, a aquellos que nos ofenden. Debemos también saber que tenemos debilidades que a veces nos conducen a pecar y debemos clamar a Dios que nos libre de esas situaciones donde podamos ser vencidos por el pecado, por el enemigo, ¿sale? O por la influencia de este mundo que a veces nos lleva a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, yo aquí quiero decirte, aunque tenemos enemigos que nos van a tratar de estorbar, que es el mismo Satanás, que es nuestras mismas debilidades, que también puede ser la influencia del mundo, las tentaciones, etcétera. A final de cuentas, los que decidimos, ¿sale? Los que decidimos pecar o no pecar, somos nosotros, tenemos responsabilidad. Por eso debemos de pedirle al Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor Jesús puede detener
las fuerzas de maldad y oscuridad y librar a sus hijos de caer en pecado y de caer en tentaciones. Él lo hará también cuando le pidamos la victoria. Puedes después leer 1 Corintios 10, 10, 13, ¿sale? Este modelo de oración fue dado a los discípulos y a los judíos que escucharon en esos días. Pero es un modelo igualmente bueno para los cristianos de hoy, ¿sale? Es muy importante orar con fe y con entendimiento. No debemos usar las mismas palabras, debemos evitar las vanas repeticiones, es decir, palabras sin entenderlas. Debemos orar porque el nombre de Dios sea glorificado, el reino de Dios venga pronto, la voluntad de Dios sea hecha. Además, también debemos orar por nuestras necesidades, por el perdón de los pecados y por la victoria sobre la tentación. Recuerden muy bien que es posible que conozcan todos estos aspectos y al mismo tiempo todavía no sepan orar. Aprenderán a orar solamente de una manera. ¿Cómo? Orando, orando, orando. Chicos, a poner en práctica lo que aprendimos. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.